Muy buenas noches. Nuestro querido presidente Javier Milei nos tiene acostumbrado a declaraciones explosivas con insultos, descalificaciones y no solamente en Argentina, sino en cualquier lugar donde le ofrezcan un micrófono. Hace poco tiempo tuvo un cruce verbal con el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que dijo y en qué contexto, por supuesto? Una de las frases que más resonó fue aquella que dijo en un programa de televisión haciendo alusión al espacio político que está identificado López Obrador, y dijo: lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, sí, envidiosos, yo los suelo llamar el club de los penes cortos, con perdón de la palabra, porque básicamente quien reclama por el pene promedio es quien la tiene chiquita. Esto es permanente en Javier Milei. Estas asociaciones sexuales en lo que sea para hablar de lo que sea muestra el perfil de este muchacho, que evidentemente tiene muchas cosas sin resolver sobre la sexualidad, y por eso habla de esto, habla de chicos encadenados y envaselinados, habla de todo este tipo de cosas porque evidentemente su sexualidad debe haber tenido algún tipo de problema y la debe tener, imagino yo, todavía. Entonces lo exterioriza de esa manera, pero estamos hablando de política, de economía y de ideas de última, pero bueno, él no puede desprenderse de esto. Una de las contestaciones, algunas palabras dedicadas por Milei de parte de Manuel López Obrador fue: somos libres, eso es lo bueno, que aquí, en México, no es como en la Argentina, que van a movilizarse, van a protestar y tienen que pagar. Aquí no, aquí es gratis. ¿A qué venía esto? Justamente López Obrador hace referencia a que el gobierno de Javier Milei le cobra a las organizaciones sociales por los dispositivos de seguridad que tienen que implementar cada vez que van a protestar. A eso hacía referencia López Obrador. Otro de los cruces fue cuando cuando Javier Milei dijo: López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no solo por el tema de la intervención, hablaba puntualmente de las elecciones en Colombia en ese momento, sino por la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir lo que está bien votar y lo que es votar mal? ¿Quién es López Obrador para decirle a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? Eso previo a las elecciones en Colombia, que finalmente terminó ganando Petro. La respuesta, o mejor dicho, una de las respuestas de López Obrador fue: la derecha y el conservadurismo es muy autoritario y quieren imponerse por la fuerza para someter y además producir y generar miedo, y que nadie salga, que nadie proteste, y que si protesta sea con los dientes apretados. Por eso son las actitudes represivas. Esto obviamente dicho para quienes no son de Argentina, de qué manera criminaliza la protesta el gobierno de Javier Milei, que tiene en sus filas, todos lo sabemos, gente de la ultraderecha. Mientras él se dice libertario, en la mayoría de los países civilizados lo llaman de ultraderecha. Otra de las frases de Milei fue: a ver, desde mi caso, yo soy liberal libertario, y justamente digo, si hay algo que propongo es el cambio. Milei tiene estas cosas de se frena mucho porque intelectualmente me parece que no está a la altura, por ejemplo, de López Obrador, está un par de escalones mucho más abajo. Pero el cambio que él propone por López Obrador es un cambio hacia la izquierda radicalizada. Y otra frase, y con esto vamos a terminar el intercambio de frases. Como decía Milei, la casta va a caer, cosas así. La casta tiene miedo, pues la casta es la que está ahí ahora. Y esto haciendo referencia a que dentro del gabinete de Javier Milei está la casta que tanto cuestionaba antes de las elecciones. Es la que está con él, y el pueblo es el que está pagando las consecuencias. A tantos kilómetros de distancia, López Obrador tiene un panorama más real de lo que pasa en Argentina que muchos argentinos que viven acá. Ahora,
¿Cómo van las cosas en cada país? Y acá viene lo importante, más allá de los discursos y más allá de lo que cada uno pueda decir y pueda expresar. ¿Cómo están las cosas en cada país? Y vamos a ver, hace 70 días aproximadamente que Javier Milei tomó las riendas del país y al inicio de su mandato pidió una serie de reformas que hizo a través de un mega decreto de necesidad y urgencia, que no guarda las formas previstas por la Constitución argentina. ¿Qué es lo que buscan? Básicamente cambiar miles de leyes o artículos que llevaron mucho tiempo a debatir para que se pudieran implementar y que modifican prácticamente la vida de la totalidad de la población, dejándonos a merced del mercado, que el mercado es el que va a regular todo. Sabemos que eso así no pasa y no sucede, pero bueno. Desregula toda la actividad económica, favorece a los grandes capitales privados, hace lobby a favor de empresas de Elon Musk, como hizo con Starlink, que lo anunció cuando anunció su DNU. Desmantela el aparato de control del Estado Nacional, privatiza las empresas públicas, incluso las que son superavitarias, que no dan ningún tipo de pérdida. Corta todo tipo de subsidios, transporte, educación pública, y por estos días puso en pausa incluso, con la excusa de investigar posibles desvíos, el programa que provee de alimento de alto costo a, por ejemplo, hospitales como el Garrahan, en donde hay medicación oncológica para niños y adultos. En el mientras tanto, hasta que se descubra si hay algún desvío, que esta gente está abandonada a la buena de Dios y no tiene tiempo para esperar, no les importa. Derogó leyes que protegían a inquilinos y afiliados de medicina prepaga y quita todo tipo de auxilio a las provincias. Y estas son solamente algunas de las medidas que ha tomado. ¿Cuál es el resultado en estos 70 días de gobierno? Bueno, en diciembre tuvimos una inflación del 25,5% y en enero del 20,6%, siendo Argentina el país con más inflación del mundo, que venía ya con temas de inflación. Obviamente no le vamos a echar de eso la culpa a Milei, pero a partir del momento que derogó todas estas leyes y que desreguló el mercado, sucedió esto. Aumento de impuestos, aumento descontrolado de alimentos y servicios y transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía. Manuel López Obrador, por el contrario, está en su último periodo presidencial de 6 años y va a enviar, ahora en febrero, enviaba al Congreso mexicano una reforma constitucional que contiene medidas sobre salario mínimo, pensiones, energía, reforma judicial, entre otras cosas. Ahora, ¿cuáles fueron las medidas que tomó López Obrador al principio de su mandato y que lo hizo que sea tan popular dentro de México? Obviamente no quiero abundar en temas que no conozco, así que si algún amigo mexicano está escuchando y no coincide con esto, es lo que yo puedo ver desde Argentina y no es una opinión de que eso es tal como es. Es lo que a mí me parece de acuerdo a lo que he leído. Austeridad republicana fue lo primero que pidió. Propuso la obtención de recursos extra reduciendo el gasto público sobre los llamados privilegios de la clase política, algo que también habla Javier Milei, que no sé de dónde lo habrá sacado. Como ya Milei plagió varios libros, no me extraña que se lo haya sacado a él. Así como también hizo gestos simbólicos para eliminar signos de ostentación y privilegios. Entre esas medidas se incluye el cierre de la residencia oficial de Los Pinos, que es la residencia oficial de los presidentes en México, el retiro de las pensiones especiales para expresidentes y la venta del avión presidencial, que consideraba que era un símbolo del derroche de los gobiernos anteriores. El dinero producido por esa venta fue a parar a dos hospitales ubicados en zonas menos favorecidas de México. En el campo de la política social, al principio de su gobierno propuso un estado de bienestar, enfocándose en los sectores más vulnerables de la sociedad norteamericana. Y durante el 2020 implementó un plan emergente para el bienestar. También se construyeron universidades públicas, otorgaron becas para que los estudiantes no abandonen el sistema educativo. ¿Cuál fue el resultado de estas políticas? El PBI de México creció en todos los años posteriores a la pandemia. El salario mínimo medido en dólares estadounidenses aumentó en todos los años de su mandato. Entonces me hago una pregunta. Si el discurso era muy parecido en cuanto a la casta política, a los privilegios y otras cosas, ¿por qué es tan diferente el resultado sobre la población? Porque es cierto, López Obrador hace casi 6 años que gobierna y Milei está empezando, pero están empezando de forma totalmente diferente. Y yo me pregunto, a ver qué opinan ustedes. Y si intercambiamos presidentes, le mandamos a Milei a México y nos traemos
Andrés Manuel López Obrador